Buenas tardes, parceros, bienvenidos el día de hoy a este directo raro en la tarde de hoy. Alabámelo, bellito chido. Ve que bellito chido me compré el pajas. Yo no, qué parcero, ¿sí se está escuchando o no se está escuchando? No sé. Bueno, vamos a buscar el canal de Xbox. A ver qué es lo que van a presentar, si va a salir ahí o no. Ah, gracias, pajas. Muchas gracias, parcero. Xbox. A ver, ¿por qué me saca así? ¿Por qué me saca de esa manera? Es que no entiendo por qué llega y me interrumpe la conexión, weón. No entiendo por qué. Marica, qué calor que está haciendo, weón. Marica, pero yo no veo nada respecto al en el canal de Xbox. Y con respecto a esto, al evento. Y no veo ni una cuenta regresiva, ni nada así. Ah, porque no veo una cuenta regresiva ni nada. Vamos a ver si de pronto en Twitch. A ver si de pronto en Twitch están haciendo algo. Porque es que no veo en ninguno de los canales de Xbox y que estén haciendo directo ni nada. Y supuestamente el directo era hoy. Vamos a ver si en otros... A ver... No sé, Xbox. A ver si otros canales... Marica, pero ¿de dónde lo están sacando? Porque a mí no me aparece nada de estos maricas. ¿Dónde lo están transmitiendo? Comenzar el año así. Compra un celular pasándote a pospago desde 30. ¿De dónde lo están sacando estos maricas? Y yo no encuentro. Pensando en el largo plazo. Como Minecraft es un buen ejemplo. ¿Halo? ¿Halo? Exclusive games that are exclusive to one piece of hardware are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years... Rica, pero ¿dónde están haciendo este podcast? Si a mí no me sale. No me sale dónde está el podcast. No, apenas empezó, marica, pero lo raro es que no entiendo de dónde están sacando los otros las transmisiones, weón, porque... no encuentro de dónde están sacando los otros canales los directos, marica. En el canal de Xbox no me sale que estén haciendo nada, weón. Porque en el canal de Xbox no me parece que ellos estén transmitiendo nada. First iterations of a franchise that have reached their full potential, let's say on Xbox and PC. There's always growth. Franchises that we obviously want to continue to invest in. Part of having the ability, o sea, no me aparece ni que estén en directo. O sea, juegos que ya alcanzaron su momento máximo en PC y Xbox quieren llevarlo a otras plataformas para que sigan creciendo. Tiene sentido. Juegos de comunidad. Marica, yo no sé de dónde lo estarán sacando. ¿Cuáles son? Porque no sé de dónde están sacando este directo. Son... Marica, no entiendo de dónde lo pueden estar sacando porque es que no sé. Pequeñitos y nunca fueron pensados que fueran exclusivos. Hi-Fi Rush podría ser eso. Y trato de buscarlo y no lo encuentro. O sea, ¿de dónde está saliendo ese directo? Ah, Sea of Thieves.
de los otros dos juegos comunidad. Tiene sentido. Me va a tocar buscarlo por fuera o algo porque es que no me sale. A ver, vamos a ver si lo puedo encontrar por otro lado porque es que no quiero estar retransmitiendo lo de otra persona más. No van a ser más de 4 juegos. A ver, supuestamente dónde lo van a transmitir o dónde lo están transmitiendo. No hay un cambio fundamental en el cambio. Creo que en cada país sale en hora distinta. No, sí, o sea, puede que salga en cada país en hora distinta. Pero es que en ninguno de los canales oficiales de Xbox veo que lo estén dando, marica. Y eso es lo que me aterra. O sea, ¿de dónde lo están viendo ellos? Y yo no lo puedo, o sea, no lo encuentro donde lo están transmitiendo. Sí. No sé si es en Twitch, no sé si es en... No sé si es en el canal de Xbox. Pero es que en el canal de Xbox no me sale nada. Lo que nos importa es que la gente juegue. Es la estrategia que siempre ha dicho Phil Spencer. We've sort of seen this inversion over the last 5 years where it used to be that the platform was the biggest thing. And the games would sort of tuck in within the platform. Today, shorts, directos, no, tampoco aparecen directos, podcast. ¿Se imaginan que Fortnite fuera exclusivo? No sería ni relevante ni nada. Marica, o sea, no entiendo, marica. No, o sea, es que la cuestión no es esa, weón. La cuestión es y no es tanto por esto, sino por de dónde ellos lo están retransmitiendo. Porque supuestamente pilladas aquí ellos lo están viendo también. Pues la cuestión no es tanto eso, sino que la cuestión es de dónde ellos están retransmitiendo, o sea, de dónde ellos están sacando el video que están transmitiendo en este momento. Este por lo menos no tiene ni siquiera subtítulos. And so I'm excited to announce, you know, with the coming together that we had, Activision Blizzard King, that Activision and Blizzard games are coming to Game Pass, starting with Diablo 4 on March 28th. ¡Ah, hueputa! ¡Ah, marica! Claro, ahora que ya se ha aprobado la compra. 28 de marzo, Diablo para Game Pass. Now the 34 million Game Pass members Mira, 34 millones de enjoy miembros. the fantastic experience of Diablo 4. Amazing. Can we come back to the point, Phil, you mentioned Y at han the top confirmado this también isn't que Game Pass really solo a va a change estar en in Xbox. strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought ¡Ah, mierda! Eso va a estar bravo. Eso va a estar pesadísimo. You know, if you take a platform feature like Xbox Play Anywhere, which has been a promise that we've made on our first party games, that you can buy our game once, you're going to play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to know that you actually have multiple entitlements to the games. I think that's a technology I would love to see applied to more platforms. But it is this view that people are going to play. Jalámelo, viejo Guillo. Muchas gracias, parcero. Marica, Diablo 4 anunciado para Game Pass el 28 de marzo. Para las personas que utilizan el servicio de Game Pass, cosa de locos.
Xbox is a platform for creators who want to reach the most players. Our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft and now Call of Duty and other large franchises so that we learn how to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade. It's not about one device. It's not about games and Call of Duty service también es of otra the franquicia que va a device, salir en más but plataformas rather porque les the obligaron durante el devices juicio. that people want to play on should be in service. Es mentira que tengo novia, perro zarrapastroso. Because really a healthy creator community on Xbox, a healthy ¿Por qué mientes con eso? ¿Qué ganas con mentir? should be voting for, because that's the thing that will lead to the best long-term success and growth in this industry. And my understanding, just from listening and learning from you three over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox. Pero en su estado dijo que le gusta a alguien con su nombre con 9 letras. Ah, en directas muy directas. El paja se llama Cristian. Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation. We're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft into the equation as well. And now we're one of the largest publishers on mobile platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love, and that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Te digo mi nombre completo. Ah, no, parce, eso es completamente decisión suya, huevón. Yo cómo le decir qué tiene y qué no tiene que hacer. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years, and I want to make sure Xbox. O sea, eso ya es completamente tu decisión, parcero, si quieres darnos tu nombre completo. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people to engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience somebody has para aclarar un poco las voces que decían. Indirectas muy directas. A ver, te digo un chiste y si te ríes, instala el Stream Avatar y lo usa en todos tus directos. ¿Qué dices? Ah, no, es que igual hagas el chiste o no lo tengo que instalar, marica, porque es una función que necesito para los otros directos que vaya a ir haciendo, huevón. Y no que estoy en terapias, hace nada, llegué haciendo otras diligencias, entonces... Y por eso no pude hacer nada. Y hoy como cumple años mi suegro, el papá de mi novia, pues lo más probable es que no haga directo en la noche. Entonces, pero sí, lo más probable es que sí lo haga el día de mañana para compensar el de hoy. Hombre, cuando despides 2.000 personas, mira, va a hablar del tema, bueno. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest their career. Ah, sí, es que este overlay era el que utilizaba para transmitir en Twitch. Este en particular era el que utilizaba para transmitir cuando estaba haciendo los directos en Twitch. ¿Sabes qué les parece más chimba, este o el otro que utilizo en los directos de YouTube? Que soy pendejo, es el que trata mal hasta el solo, weón. Nuestro enfoque está realmente en ese último punto, como la segunda de Cambiara está creciendo, que para nuestros jugadores, que es para nosotros. Ajá. Marica, yo considero que antes me gustaba mi crush y ella no a mí. Ahora me gusta y no sé si yo también. Ah, no, marica, eso es el sonsonete de mucha gente, weón. Eso no tiene nada de raro, no me preocupe.
actually shown up for the players? Are there A ver, leo el chiste, Guille, pero pues no lo has publicado igual, marica. ¿Dónde está? No he visto ningún chiste. ¿Dónde está el chiste, marica? No, no salió nada, marica. Por eso te digo, ¿cuál es el chiste? Some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they choose to play. Yeah. When we think about, on the other side, the developer side, just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. Escribir de vuelta. In a unique position to deliver on that, just because we are the platform. We build hardware, we've got a first-party games group, and then we've got a system that ties that together, that brings together your friends, your progression, your achievements, all. Si me río me declaro. Esas son palabras fuertes, parce. Ojo con lo que dice. No ilusioné a la gente, perro. No ilusioné a la gente. Así con esta temática, así es que podría hacer los directos y cuadrar con ustedes que de pronto podemos hacer videos o directos reaccionando a videos que me manden ustedes. Así, o sea, con este fondito y así hablando mierda. Bueno, igual es lo que hacemos siempre cuando estamos en directo. No, mentira, en WhatsApp no, pero si lo hace, tiene que mandar, no sé, de alguna manera u otra, captura de pantalla de que lo hizo. Me la puede mandar al Instagram y decirme, vea que no es por lorear que sí me declaré, perro. Pop, tu amigo le da un guamazo a la morra que ve el futuro. Yo, ¿acaso no lo viste venir? No da risa. Sale el chiste. Bueno, sí, sí, muchas gracias a las personas que están en el directo y gracias al Guille por ese intento. Porque quedaste flojo. Arce Xbox va a terminar lanzando los juegos de ellos en otras plataformas. Aquí arriesgándome a perder mi chamba. Recuerden dejar su like, parceros. Recuerden dejar el like ayuda bastante. Pero está por una buena causa aquí, parcero. Está ayudando a un streamer en crecimiento. We're going to share this holiday, and we're also invested in the next generation roadmap. And what we're really focused on there is delivering the largest technical leap you will have ever seen in a hardware generation, which makes it better for players and better for creators and the visions that they're building. And then when we're talking about hardware, too, there's other considerations that are really important to our community, probably to each one of ourselves as well. When you talk about library, because I want to dig in on that a little bit more, you know, as we talk about cloud in the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content that I've invested in? So what can we say about our stance around game preservation? Si te apoyo, bro, es el primer código. Un pie nunca abandona otro pie. Coming to Xbox One, like it was fantastic. People were reading the teleprompter before I could read. Slow reader, and just feeling the energy in the auditorium as we were saying that and online. You know, one of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we tried to bring that. A mí me preocupa, o sea, yo quiero saber de dónde mariachis estaban viendo estos desgraciados los directos. O
sea, porque es que a mí no me sale nada respecto a estos directos. O sea, ¿de dónde lo están viendo ellos? ¿Ellos de dónde lo están retransmitiendo? ¿Por qué mandan esas caras de Osmo ahí, weón? No entiendo. Making sure that we respect, which is the word I use, respect the investments that people have made in Xbox going forward. O sea, ¿qué ni qué no muy? When you buy a game from us on both Windows and Xbox, also means you have the ability to play that game across a multitude of devices, which I think furthers the compatibility. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down. You know, when you play on Xbox, ¿Conoce a Chigachat? No, parce, no sé quién es Chigachat. She's me win. ¿Qué puta está hablando? ¿Es un meme? Ah, no, parce, la verdad no lo desconozco, weón. La verdad, para acá decir que lo conozco, si no, no sé qué es. Pero ¿a qué hace referencia el meme? Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful. Ah, ya. El que man que es todo acuerpado, que tiene la cara así como toda sensualona. Los míos son los más parecidos a su cara. Just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. Sí, ya sé quién es. The biggest games are going to continue to come to Xbox. And this 2024, the year coming up, we've got more than 10 major releases coming up. Great stuff. Hellblade 2, we've got Diablo expansion. O sea, que marica lo están transmitiendo es en Twitter. I think we're going to be able to share more about it at our June showcase coming up pretty soon. Well, I guess I should get ready to work on that show. Well, thank you all for showing up on the podcast today, and we'll see. Porque realmente no. Ah, ya se va el pajas. Listo, parcero. Muchas gracias por pasarte este ratico por aquí. Bueno, como resumen, era cierto los rumores que hablaban de que íbamos a ver lanzamientos de Xbox multiplataforma. Ha sido un evento bastante conservador a la hora de dar. A ver, esto ya se acabó. Eso se acabó. ¿Qué quieres que les diga? Xbox se va a volver multiplataforma. Punto final. Xbox se va a volver multiplataforma. Hello and welcome to the official Xbox podcast. I'm your host Tina Amini and we have a very ¿Recuerdas que te dije que Harley Quinn fue puteada por Albra? En la serie animada de Harry, quien se unió a la Batifamilia. Ah, sí, no habías comentado algo de que pues la habían puteado, pero no había dicho a quién. Inglés no. Imposible fue. Traducción automática, español, vamos a ver por acá. La serie animada de Harry que se unió a la bate, pero no le gustan sus métodos. So let's just go and tackle the exclusivity question, because I know it's on the minds of a lot of people. We hear from the community, and that's an important input for us. So we made the decision that we're going to bueno, ustedes, the other consoles. Pues no sé qué tipo de change to our kind of fundamental exclusive strategy. It is
¿Pero qué? Recuerden, no le hagan caso a su mamá de que no tienen que tener novio o novia. Solo si no quieren novio o novia, así háganle caso. ¿Qué? ¿De qué puta está hablando este loco de mierda? La manda a trabajar con Alfred y como buen jefe latino la explota y le da el mejor consejo que he escuchado. Vaya para la miércoles, me imagino. To help grow our franchises, so we're going to do that. So these 4 titles, what are they? Can you say? I'm not going to name those games. The teams that are building those games have announced plans that are not too far away. ¿Y cuál es el mensaje que le da? ¿Cuál es el consejo? Their announcements with the partners. So I don't want to take anything away from those teams. So I won't be talking about the titles specifically, but I think when they come out, it'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield or Indiana Jones. Well, what was the criteria in how the team was thinking about selecting those 4 titles? Let me start a little Que bit. te amo, Valeria. 4 specific games that we're talking about right now, because the fundamental decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk Te amo, about Valeria, today, pero Valeria no tiene 9 letras, así que no es Valeria tu amor platónico, tu crush. Que sea una perra. I have a fundamental belief that over the next 5 or 10 years, exclusive games that are exclusive to one piece of hardware are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place. Whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms. And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics. Entiende el problema, reacciona. Piensa, entiende el problema, respira, reacciona, actúa, perra. Está buenísimo. Me lo voy a decir a una amiga. Para eso que usted tiene que ser una perra. Tiene que pensar, entender el problema, respirar, reaccionar y actuar. Está buenísimo, me gustó, está bueno. ¿Qué forma tan sutil de tratar mal a una mujer? So 2 of them kind of community-driven games that will end up on other platforms and give us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the communities, more players to play with. I'd say 2 of the other games are smaller games that were never really meant to be built as kind of platform exclusives and all the fanfare that goes around that, but games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios regardless of size. And as they've realized their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games, allowing us to invest in maybe future iterations of those, so sequels to those, or just other games like that in our portfolio. And when we don't damage Xbox and we can Este monstruo aquí nunca ha tenido una mala adaptación y te da una lección de día a la vez que te putea. Es un dios grande, Alfred. These 4 games. And last thing I'll say, looking forward, I think there is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms. No es que Alfred es una máquina, parce, sinceramente. Alfred porque no, bueno, yo creo que es por cuestiones de edad, ¿no? Pero yo de Alfred hubiera utilizado esa cosa de la cuna de Lázaro, me hubiera vuelto joven y yo creo que marico hubiera sido cool compañero para Batman. So when you are thinking about the future and this concept of live service games that can benefit from bigger audiences, new audiences, how does that apply to the future? O sea, yo hubiera utilizado eso, la cuna de Lázaro y fucha splash. Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show. ¿Sí o qué? O sea, yo hubiera hecho eso, hubiera utilizado la cuna de Lázaro, Rash y Papo. Y culo de mastodonte de la lucha indirecta que marica.
play the games you want with the people you want, anywhere you want, when everybody plays, we all win. Bueno, parcero, ese evento ya acabó. Entonces yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Porque pues realmente ya no... no sé si no había puesto todos los anillos de linterna y hasta el multiverso temblanea. Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a marica, puso todos los anillos de todos los tipos de linterna. And then knowing that, how do we think about our first party games and Game Pass? Yeah, well, to build on what Phil just said, one thing I would add, as you were talking about growth, is just that we've sort of seen this inversion over the last 5 years where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any. Bueno, parcero, voy a dejarlo hasta aquí porque pues ya acabó el evento. Se dijo que Diablo 4 llega el 28 de marzo a Game Pass. Son 4 IPs que van a llegar de Xbox a otras plataformas, 2 grandes, 2 pequeñas, y que en algún futuro los juegos multi o de exclusivos van a dejar de ser exclusivos. O sea que en algún momento en el futuro podremos llegar a ver, no sé, un Dios de la Guerra en Xbox o en Nintendo, Gears of War en Xbox, Gears en Play y Mario Bros en Xbox. Quién sabe, o sea, esta industria está moviendo muy raro últimamente. Entonces nada, parceros, muchas gracias por el apoyo en este mini directo de esta media horita. De verdad, muchas gracias, parceros. Recuerden dejar su like y compartirlo. Y no siendo nada más por esta tardecita, creo que nos veríamos mañana, parceros, porque hoy cumpleaños mi suegro, entonces estamos yuca. Entonces, cualquier cosa, quizás nos veamos el día de mañana. Por eso, muchas gracias al Guilla, al Pajas y a las personas que me pasan un momentico. Adiósito, pues mi pez. Are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't.